Descartes en el Diccionario Soviético de Filosofía. Descartes, que su vida oscila entre el 1596 y 1650, pues es un filósofo francés famoso, archiconocido, de los más famosos de la historia de la filosofía. Todo el mundo sabe el nombre de Descartes, casi nadie conoce el de Malebranche, por ejemplo. Bien, pues Descartes es un filósofo que lo presenta el diccionario, así lo presenta el diccionario. Nosotros vamos a criticar esta interpretación como un filósofo que va contra la filosofía medieval y contra la autoridad de la Iglesia, y que es un filósofo que tiene fe en la razón, que es un racionalista frente a todo fideísmo, y que intenta, o que impone, o que intenta construir un nuevo método, un método que sustituye a la fe ciega por la razón. Entonces el diccionario lo presenta como el progenitor del racionalismo, como el padre del racionalismo, que puso los cimientos de la moderna física materialista y del racionalismo filosófico. Así lo dice el diccionario. No obstante, el diccionario señala también el lado idealista de su filosofía, de su doctrina, por lo que defiende, sin embargo, nosotros pues, no pensamos que Descartes sea un racionalista. Ya veremos también qué se entiende por racionalismo, claro, porque en el sentido del racionalismo de que va contra la fe, no es contra cualquier, digamos, revelación que caiga de lo alto, contra cualquier, digamos, intuicionismo racional. Descartes, digamos, acepta la palabra de la Biblia, la palabra supuestamente revelada por Dios, y ahí, digamos su racionalismo no llega tanto, ¿no? Porque dice en el discurso del método, dice: reverenciaba nuestra teología y aspiraba tanto como el que más a ganar el cielo, pero habiendo aprendido como cosa muy segura que el camino hacia él no está abierto menos a los sabios, a los ignorantes, que a los más doctos, y que las verdades reveladas que a él conducen están por encima de nuestra inteligencia. Esas verdades reveladas están por encima de nuestra inteligencia, y ya el racionalismo. Y añade: no me hubiese atrevido a someterlas a la debilidad de mis razonamientos. Más todavía. Y pensaba que, para intentar examinarlas y hacerlo con éxito, era menester disponer de alguna extraordinaria asistencia del cielo y ser más que hombre. Como decía Hans King, pues Descartes filosofa como un cristiano. Claro, aquí el racionalismo, como vemos, se para ante la revelación bíblica. Digamos, el verdadero asalto racionalista lo daría Spinoza. Lo daría Benito Spinoza, sucesor de Descartes, posterior a Descartes, coetáneo casi de Descartes, pero vamos, un sucesor de, al fin y al cabo, en el tiempo filosófico, de la historia de la filosofía. Que ya sí, Spinoza ya sí que es un racionalista, digamos, en el sentido de que va contra la revelación y contra la palabra de la Biblia, que en la que se daba, iba a misa, literalmente. Vamos. No, Spinoza, eso en el Tratado Teológico Político, que se acerca más a una racionalidad que después sería de la psicología o bien de la sociología, y en la ética, que sería ya estrictamente filosófica, que sería un racionalismo filosófico. En fin, que ya Spinoza, digamos, no reverenciaba ninguna palabra de Dios. De hecho, fue expulsado de la sinagoga con todas las maldiciones de la ley, y precisamente escribió su defensa en español. Bien. Y que para Descartes, volviendo a Renatus Cartesius, la razón es el criterio de verdad. Pero sabemos que esa verdad, para el fondo, en el Descartes, está en la Biblia, por mucho que se quiera insistir en Descartes como padre del racionalismo. Pero claro, esto también quiere decir que la verdad, el criterio de verdad es la razón, digamos que la verdad no se basa ni en la práctica ni en la experiencia, sino, como dice la edición de 1139, por la nitidez e inteligibilidad de nuestros conceptos. Claro, Descartes también se interpreta como un dualista, en el sentido de que separa a la res cogitans y la res extensa, que sería la sustancia extensa, la sustancia corpórea, y la sustancia cogitante, la sustancia pensante, la sustancia espiritual. Pero también sostiene Descartes una tercera sustancia, que es la res infinita, que es Dios. Entonces, claro, solo Dios es propiamente sustancia, porque el propio Descartes entiende por sustancia de una cosa existente en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Por tanto, solo Dios es propiamente sustancia. Dice sobre los atributos: no puede ser atributo a Dios
no puede ser, digamos, el concepto de sustancia o la idea de sustancia no puede ser atribuida a Dios igual, del mismo modo que se le atribuye a las criaturas, es decir, a la res coitan y a la res extensa. Entonces, por eso Spinoza fue más consecuente al postular que solo hay una sustancia, pero que ésta tiene infinitos atributos, entre los cuales está, como dos atributos más, dentro de los infinitos que tiene, la res extensa y la res coitan. Por tanto, ahí Descartes habla de tres sustancias, la res extensa, la res cogitan y la res infinita, pero en realidad, y él mismo lo reconoce, propiamente como sustancia, tal y como sustancia, como ser existente de tal forma que no puede existir sino en sí misma, es decir, que no depende de nada para ser lo que es, digamos, necesaria, que todo lo demás derivado, pues solo propiamente sustancia es la res infinita que es Dios. Ya, al fin y al cabo, también está preludiando lo que va a decir Spinoza, que ya saca las conclusiones de una manera ya más clara y distinta, por decirlo en términos cartesianos. Estas sustancias, reconociendo que solo Dios sustancia, es decir, Dios, la res extensa y la res coitan, Descartes las interpreta como ideas innatas. Para la edición abreviada de 1955 del diccionario, estas ideas innatas pues son, claro, una teoría idealista, que influyó en el idealismo y que sería criticado por el materialismo. Descartes repercute en el materialismo moderno, claro, en la fisiología materialista y en el método mecanicista, y que es hostil a la teología. Eso dice el diccionario, hostil a la teología, pero ya hemos visto que no es tanto, o al menos a la palabra bíblica o a la teología dogmática no era tan hostil. Y de hecho, los grandes objetivos de Descartes era demostrar, lo dice en el discurso del método y en fin, las meditaciones metafísicas, sus grandes objetivos es demostrar la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Que al fin y al cabo Descartes viene a decir lo que venía diciendo la Iglesia, y que no hay, digamos, un hiato, una metodología nueva, un nuevo método revolucionario y totalmente innovador que rompa con el medievalismo abstracto, escolástico, arcaico y rancio, y que él venga aquí a salvarnos con su racionalismo del oscurantismo medieval. Pues no es así. En la entrada al cartesianismo se habla que la filosofía de Descartes tiene dos corrientes. Que tras Descartes pues hay dos grandes corrientes, una corriente progresista que se adhirió al concepto de materialista mecanicista de la naturaleza, como son Leroy, Lametriere, Cabanis, y una corriente reaccionaria que se aferró a la metafísica idealista de Descartes, de la Force, Malebranche, en fin, el ocasionalismo. Pero Descartes piensa que el alma es separable del cuerpo, que el alma es separable del cuerpo y por tanto es un formalismo segundo genérico. Es decir, que no necesita del cuerpo para existir, que el alma sin cuerpo es perfectamente posible, dice Descartes. Entonces aquí es claramente un espiritualista. ¿Por qué? Porque concibe la posibilidad de vivientes incorpóreos. Claro, dice Descartes, si el cuerpo no existiese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Y claro, es un espiritualista porque cree en la posibilidad de viviente incorpóreo, frente a la teoría materialista, que es la condición corpórea de todo viviente. Ahora bien, ¿qué es el materialismo el espiritualismo de Descartes? No sería un espiritualismo absoluto o exclusivo, sino sería un espiritualismo asertivo, porque sí, piensa en la inmortalidad del alma, que piensa que ese alma es posible al margen de todo el cuerpo, que puede vivir sin el cuerpo, pero los cuerpos existen, que eso lo demuestra después. Lo primero que demuestra es el yo cogito, el yo pienso, que es el alma, pero que ese espiritualismo no es absoluto porque Descartes, al fin y al cabo, sí estima por real en la materia al margen también del alma, ¿no? La res extensa. Él empieza con su duda metódica, no es una duda escéptica, es una duda provisional, es ponerlo todo entre paréntesis para ver a dónde llegamos, es librarse de conceptos preconcebidos y rutinarios. Pero claro, toda anamnesis, toda prolesis depende de una anamnesis. Aristóteles no puede hacer borrón y cuenta nueva de la historia de la filosofía y decir, todo lo que han dicho los filósofos son pamplinas, voy a examinarme mis adentros y voy a ver qué hay de verdad. No, todo depende de una tradición y del mundo heredado. Y Descartes, claro, en su meditación, pues duda incluso del mundo, ¿no? Lo pone entre paréntesis, llega a establecer verdad. ¿Y para qué? Para llegar a establecer verdades auténticas. Se refiere así el diccionario. Y claro, los sentidos los reputa como falsos, todas las imágenes que se puedan, pues son falsas también. Claro, también puede decir, pues el mundo de la vigilia
puede ser un sueño, puede ser que esté dormido, claro, la vida es sueño, diría, y los sueños sueños son, diría el poeta, ¿no? Entonces él reputa por falsa todas las imágenes que se le aparecen, todos los sentidos, todo lo que pueda oler, todo lo que pueda ver, todo lo que pueda escuchar, todo eso, pues de momento es falso, porque no ha llegado a una verdad indubitable. Aquí, claro, Descartes está entre todo o nada, un método de todo o nada. Si no sabemos todo, no sabemos nada. O conocemos todo o nada en absoluto. Y claro, llega Descartes a una duda que para él es indubitable, a una verdad que para él es indubitable, y que es, digamos, el que yo pienso. O sea, si yo pienso, claro, entonces existo. Claro. Entonces, para él eso ya es el primer peldaño para establecer un nuevo método, es el método para establecer un nuevo sistema, para edificar un nuevo sistema de filosofía. Claro, como dice la edición de 1980, busca el principio incondicionalmente verídico del conocimiento. Claro, que es el pienso luego existo, que es garantizado por la existencia de Dios, que realimenta la evidencia del cogito. Dios venía a corroborar el cogito. Dios, claro, el cogito estaría en segundo genérico, sería una materialidad segundo genérica, y Dios sería tercio genérico, Dios sería M3. Aunque también, como Dios es la res infinita, como hemos dicho, pues también es parangonable con la materia ontológico general. Sí, es M3 porque garantiza, digamos, la verdad del cogito, es la garantía que hace que efectivamente yo pienso luego existe, porque existe Dios, porque el ser finito no puede, digamos, inventarse al ser infinito, o sea que el ser infinito es el que pone al ser finito. Claro, Dios, digamos, es tanto, decimos, terciogenérico como la materia ontológica general al ser el ser infinito. Se puede interpretar según qué modo. Claro, esta tesis del cogito ergo sum de Descartes no es algo, digamos, absolutamente original o novedoso, que se llama el plato fuerte de la filosofía de Descartes. No es algo, digamos, totalmente novedoso en la historia de la filosofía, sino ya tiene sus precedentes, con matices naturalmente. Ya Aristóteles en la Ética de Nicomaquea decía: si el que se da cuenta de que ve, y del que oye, si el que ve se da cuenta de que ve, y el que oye de que oye, y el que anda de que anda, e igualmente en otros casos hay algo que nosotros que percibe que estamos actuando, de tal manera que nos damos cuenta cuando sentimos de que sentimos, y cuando pensamos de que estamos pensando. Y si percibir que sentimos o pensamos es percibir que existimos, y si percibir que sentimos o pensamos es percibir que existimos, claro. Puesto que ser era percibir o pensar. San Agustín, en el Libre Albedrío, diría: si no existes, no puedes engañarte de nada. Es decir, si fallo, sum. Si me equivoco, soy. Y el médico filósofo médico de Medina del Campo, Gómez Pereira, en su obra famosa Antoniana Margarita, de 1554, pues dicen que Descartes nació en 1550, ¿no? No, 1596, o sea, son casi 40 años antes de que naciese Descartes. Pues decía: conozco que conozco algo, y todo lo que se conoce existe, luego yo existo. Vemos aquí que hay precedentes de esta tesis. ¿Qué pasa? Que estos filósofos con estas afirmaciones no quieren edificar toda una filosofía, no quieren edificar todo un sistema a partir de esta verdad indubitable, que sí es el caso de Descartes. Este cogito cartesiano es un pensamiento, digamos, indeterminado. Pero claro, ya me dirán ustedes que si tapamos los ojos, tapamos los oídos, reputamos por vanas y falsas todas las imágenes que se nos vengan, nos ensimismamos y estamos, digamos, suspendemos todas las actividades operatorias, pues ¿qué pasa? Porque nos quedamos dormidos. Y claro, esto es una concepción totalmente idealista, y así también lo diagnostica el diccionario. Si suspendemos todas esas operaciones, todo eso, pues, hagan ustedes la prueba. Olvídense de todo, consideren que todo lo que escuchan y todo lo que ven es falso, en sí mismos de una manera, pónganse una almohada y se quedan fritos. Claro, aquí el materialismo filosófico lleva a cabo lo que Gustavo Bueno llama el argumento zoológico contra el idealismo. Claro, si Descartes, en vez de tener esa duda de estufa, de estar bajo un techo en una casa con esa estufita calentito tranquilamente, en vez de tener esa circunstancia, pues está en la selva y ve un oso y dice: ah, veo un oso, luego existo. No, veo un oso y salgo allí cagando leche, no piensa en una mierda, decirlo así en bruto. Y claro, entonces la duda de Descartes es la duda de estufa. Claro, ante un oso no dudaría.
como se ve en la película del oso, del cazador, claro, que tiene que arrodillarse y suplicarle de una manera al oso para que le perdone la vida, incluso lo puede conseguir. Bien, esta extensión después del argumento de la red extensa pues es realmente existente. No es una ilusión. La red extensa, la materia existe para Descartes, por eso decimos que es un espiritualismo asertivo. Que Kant llamaba idealismo material, que no era un idealismo material dogmático como el de Berkeley, sino un idealismo material problemático. Pero claro, el espiritualismo de Descartes pues, es galopante, ¿no? Porque sus grandes objetivos, como he dicho, son la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Y ya hemos dicho que el alma puede vivir al margen de cualquier cuerpo, que es posible la vida incorpórea del alma. Hasta la edición de 1963 no se dice nada el diccionario no dice nada del automatismo de las bestias, tesis de Descartes muy extravagante, que los animales son autómatas, complejos, sin alma y sin sentido ni pensamiento. Los animales ni sienten ni padecen, que son, digamos, como cosas. Esto es una hipótesis, y así lo reconocía Descartes en su carta a Henry Moore en 1649, cuando, en fin, se refería a los animales como autómatas, como seres que, digamos, no son ni sensibles ni inteligibles. Y no es una tesis, digamos, afirmada Descartes para desprestigiar a los animales, sino para encumbrar al hombre, porque es el hombre el único que tiene alma y el alma es la que puede sentir, ¿no? Porque el alma, el pensamiento, cuando Descartes habla de pensamiento, lo hace en un sentido muy amplio. O sea, pensar es dudar, es conocer, es saber, es sentir. En fin, el alma tiene muchas facetas, pero eso solo se le atribuye al hombre. O sea, que el pensamiento solo, digamos, es humano, está circunscrito al eje circular. Otra cosa será el pensamiento divino, pero que estaría ya en un eje angular. Pero de todas maneras, el Dios de Descartes es como decir, le reprochaba a Pascal, se dedica a darle un papirotazo al mundo y después sálvese quien pueda. Pero al fin y al cabo, aunque en Descartes vemos que era un filósofo cristiano, al fin y al cabo pues, también creería en la parusía, en el juicio final y toda esa mitología. Esta tesis del automatismo de las bestias, Descartes la toma, y si no la toma, bueno, no se sabe, porque él, de Gómez Pereira, hemos citado el libro de Antonio Margarita, que hablaba del automatismo de las bestias, que las bestias pues, ni sienten, ni padecen, ni inteligen, solo el sentimiento y la inteligencia es algo que se atribuye solo a los hombres, que tienen alma inmortal. Por eso los animales no pueden tener sensación ni inteligencia. ¿Qué pasaba con Gómez Pereira? Descartes conocía a Gómez Pereira, pues según la carta a Mersenne, en 1641, cuando le decía, sí, Mersenne se refería a Gómez Pereira, si esto que dice usted del automatismo de las bestias, ya lo decía en español en el siglo... pero español, y lo ninguneaba, y no tenía, incluso decía, no lo he leído y ni tengo interés. Encima el desprecio ahí de Descartes. Claro, no se puede decir que Gómez Pereira sea precartesiano. En todo caso, sería Descartes el pereiniano. Bien. Claro, los animales entonces en Descartes están en el eje radial. Son eje radial, son seres impersonales, son seres que no sienten. Frente, como decimos, el pensamiento que solo se circunscribe al eje circular. Digamos que en Descartes también de alguna manera el cielo queda barrido también de dioses y de extraterrestres y de ángeles, y lo único digamos, que piensan son los hombres y Dios, salvo ese pensamiento, pues es el pensamiento, digamos, de Dios del papirotazo que le reprochaba Pascal, que es un pensamiento así que Dios lo puede saber todo, pero que Dios no, de alguna manera está como una especie de protodeísmo, se podría decir. O en la crítica que le hace Pascal, ¿no? Entonces, claro, si los animales están en el eje radial, si los animales no sienten, si los animales no piensan, entonces aquí estamos ante la impiedad religiosa originaria, ante la impiedad de los númenes, de los animales como númenes, donde, según la teoría zoogenética del animal divino, pues el núcleo de la religión estaría en esos animales, claro, que tienen vis apetitiva, vis cognoscitiva, digamos que los animales piensan, los animales sienten y los animales siguen los primeros dioses. Pero claro, al ser esos animales autómatas que ni sienten ni padecen, pues ahí estamos aquí ante la impiedad terciaria frente a toda forma de religiosidad primaria.
y solo los seres humanos son seres vivos. Aquí Descartes estaría en una especie de autoantropomorfismo y de una especie de idealismo antropologista.